Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brosnan Ismael Silva Jiménez. En el video del día de hoy vamos a hablar acerca del acto ilícito. Para comenzar tenemos que aterrizar el concepto del acto ilícito y dice que el acto ilícito es una conducta que transgrede las imposiciones específicas establecidas en una norma jurídica. Resulta más apropiado utilizar la denominación conducta ilícita, ya que esta noción describe la manifestación positiva que se traduce como acción y la negativa, es decir, la omisión. Atendiendo a lo anterior, el acto ilícito se refiere a la omisión de los actos obligatorios y la ejecución de los actos contrarios a las leyes. De lo anterior se deriva el acto sancionador, que es la reacción contra actos u omisiones determinados por el orden jurídico, por lo que una conducta no puede ser sancionada si anteriormente no se establece como ilícita. El acto ilícito es un factor indispensable para la existencia de una sanción. La sanción civil y penal tiene como objetivo detener por medio de la coerción de un mal, es decir, la privación, coacción a un bien. Un hecho o una acción ilícita es aquella que es una contraria a una ley, a una norma escrita y recogida en un código de leyes, que a su vez es contraria a la moral, a la justicia y a la equidad. Ahora vamos a pasar a los elementos del acto ilícito, que son tres. Tenemos la conducta antijurídica, que es aquella que es contraria a derecho, ya sea porque viola una disposición jurídica o el deber jurídico de respetar el derecho ajeno. Tenemos el segundo elemento, que es la conducta culpable. Es una obra o culpa o falta que causa un daño a otro sin derecho. Dicha culpa o falta se traduce en no conducirse como es debido. Esto es una conducta culposa, es aquella proveniente de la negligencia o falta de cuidado. Y por último y tercera tenemos que es el daño. El daño es una pérdida o menoscabo que puede ser material o expatrimonial. De ahí, desde un punto de vista económico, el daño es la pérdida o menoscabo que una persona sufre en su patrimonio. Y el perjuicio es la privación de la ganancia ilícita a la que tenía derecho por su parte. El daño o perjuicio extrapatrimonial, también conocido como daño moral, es la pérdida o menoscabo que sufren las personas en su integridad física y psíquica, en sus sentimientos, aflicciones, honor o reputación. En conclusión, es un hecho ilícito, puede definirse como la conducta culpable de una persona que lesiona injustamente la esfera jurídica. Ahora pasamos con la responsabilidad civil. Así resulta en el artículo 1092 del Código Civil, según el cual las obligaciones civiles que nazcan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal y del artículo 104 del Código Penal, que admite la compensación de culpas a los efectos de responsabilidad civil cuando establece que sí, la víctima hubiera contribuido a una conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido. Es una obligación acumulable a la penal. Así resulta el Código 116 del Código Penal, que establece que es toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es civilmente si del hecho se derivan daños o perjuicios. Pasamos a la teoría de la responsabilidad civil, que sostiene que no existe diferencia esencial alguna entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual, como tampoco existen dos tipos de culpa. Ahora, daños y perjuicios. Los daños son aquellos menoscabos que a consecuencia de un acaecimiento o evento determinado sufre una persona, ya en sus bienes, ya sea en su propiedad o en su patrimonio, de lo cual ha de responder otro. Por su parte, los perjuicios son aquellas ganancias lícitas que dejan de obtenerse o los gastos se ocasionan por un acto u omisión de otro y que éste debe indemnizar además del daño causado de modo directo. Ahora vamos a pasar a la indemnización, que es la entidad de resarcimiento de daños y perjuicios. Alcanza a todo el menoscabo económico sufrido al perjudicado. Consiste en la diferencia que existe entre la situación del patrimonio que sufrió el agravio y la que tendría que no haberse realizado el hecho dañoso, bien por disminución afectiva del activo, bien por la ganancia perdida o frustrada, pero siempre comprendiendo en la plenitud de las consecuencias del acto lesivo. Los requisitos de la indemnización de daños y perjuicios son 4, que la primera es que exista un incumplimiento culpable de la obligación. Segunda, que no se pueda obtener el incumplimiento en forma específica. Tercera, que se hayan producido daños o perjuicios, daño emergentes en la lesión que sufre el patrimonio y perjuicio o lucro cesante de la ganancia que no se obtiene con motivo del incumplimiento.
Por último, que exista nexo causal, como ha señalado la doctrina, causa de conducto de condiciones empíricas antecedentes de proporcionar la explicación conforme a las leyes de la experiencia científica. Ahora pasamos con la responsabilidad objetiva o riesgo creado. La responsabilidad objetiva significa la imputación a un objeto de riesgos generados por su actividad, presumiéndose culposa la acción y omisión generada del evento dañoso. La responsabilidad extracontractual o iquiliana ha evolucionado hacia un sistema que acepte soluciones cuasi objetivas como consecuencia de incremento de las actividades peligrosas y del principio de aquel que se obtiene un provecho que debe indemnizar el perjuicio ocasionado. Y pues bueno, esto sería todo por hoy. Espero verlos pronto, espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima.